José Bendec, ¿qué opinas de militantes del Partido Socialista como Nicolás Redondo y Soraya Rodríguez que por desacuerdos respecto a los indultos ¿cuáles indultos? Bueno, sí. Y la ley de amnistía se han adherido a Izquierda Española, que están en todo su derecho. Están en todo su derecho y no seré yo quien les diga que no lo hagan. Muy bien, qué bueno que tengan un lugar a donde ir, donde estén más cerca de sus ideas. Izquierda Española es un partido ultranacionalista hispanista. O sea, ya no es estoy en contra del nacionalismo, o estoy en contra del nacionalismo catalán, o vasco, o gallego, o español, o mexicano, de todos, pero yo soy antinacionalista, sino, no, la nación española es lo mejor, y la nación española salva América Latina, y eso es una visión de izquierda, según me cuentan ahora. Es alucinante. Está bien, la gente puede tener las ideologías que quiera, y si no le gusta, que se vaya. Mira, más me preocupa Joaquín Leguina, que fue no recuerdo, alcalde de Madrid, por el Partido Socialista, y que ahora está trabajando con Isabel Ayuso y defendiéndola. Por 100.000 euros al año, parece que le alcanzaron a comprar la poca conciencia que le quedaba a don Joaquín en sus ratos, por supuesto, de serenidad mental. ¿Por qué? Porque pues es afecto a fiesta, digamos, a la fiesta. Yo lo recuerdo mucho en la fiesta, todavía cuando estaba en el Partido Socialista. Entonces, no, mira, yo no tengo problema que la gente piense lo que se le dé la gana. Yo creo que la amnistía es mejor para acabar con las tensiones en Cataluña. Creo que es una buena solución. Creo además que si no lo hubiera hecho el Partido Socialista, lo hubiera hecho el PP. Es que ahí está la gran hipocresía. Si no lo hubiera hecho el Partido Socialista, lo hubiera hecho el PP. Lo que pasa es que Junts no quiso ir con el PP esta vez. Y por supuesto, pues, los nacionalistas de izquierda también ridículos de cosas como Esquerra Republicana de Cataluña, pues no iban a ir con el PP. Pero si el PP hubiera podido, lo hubiera hecho. Porque es lo mismo que ha hecho con ETA. Lo mismo que hacía cuando acercaba presos de ETA al País Vasco, y luego cuando los gobiernos socialistas hacían lo mismo, unos escándalos y todos los periódicos de la facha española. ¡Ay, qué horror! Es una puesta en escena permanente. Entonces, por favor, esto había que hacerlo, había que desactivarlo. Yo creo que se está desactivando y yo creo que es bueno para todos. Y si no es bueno, de todos modos había que hacerlo. O sea, si no es bueno, o sea, si tiene rasgos negativos, de todos modos había que intentarlo. Pero, y no me gusta, pero no veo otra opción. Y por supuesto la opción de poner a gobernar a Feijó, el amigo del narcotraficantote, y el hombre que cuando ve a Isabel Ayuso tiembla y se le enrollan los calcetines, pues no me parece como el presidente de gobierno que yo quisiera tener. Así de raro soy yo, imagínate tú.